Yo creo que la coyuntura política española ha hecho que el Poder Judicial asuma un papel que no es el suyo. El panorama de la coyuntura política española actual recuerda mucho al de los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Es un panorama en el que el Partido Conservador o los políticos conservadores pierden el poder, y cuando ellos pierden el poder o no controlan totalmente la sociedad, el Poder Judicial, normalmente, digamos, controlado por cargos nombrados políticamente, asume el papel político que no asume la derecha, que no asumen los partidos conservadores, que pierden o no saben ejercer el poder. Eso es una situación que se dio en los Estados Unidos a principios del siglo XIX y que se da en España a partir del año 2010 primero, pero a partir del 2018 mucho más claro. Pero digamos en la última década. ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Pues lo que está sucediendo es que los jueces españoles, digamos, de la cúpula judicial, son jueces nombrados a dedo. En España, en contra de lo que la gente no lo sabe, en España, en el Tribunal Supremo no se entra por oposición, ni se entra por antigüedad, ni se entra por méritos. En España, para ser juez del Tribunal Supremo, basta con que el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político, te nombre con el dedo. Entonces, si la cúpula judicial española son personas nombradas a dedo, mayoritariamente entre jueces de carrera, también entre profesores universitarios, pero nombrados a dedo, por órganos políticos, con un componente político importante. Esa cúpula, en un momento dado en el que el poder de derecha ha sido blando o han perdido el poder las derechas, ha asumido, digamos, ante toda la sociedad, el papel de defender el statu quo de manera conservadora. En España yo creo que es decisivo el momento del 1 de octubre, cuando tras el 1 de octubre en Cataluña, una parte de la derecha sociológica española, una parte de los poderes establecidos, de las grandes empresas, la gente de derecha, etcétera, etcétera, entiende que la defensa de la unidad de España no se puede hacer por métodos políticos. Los políticos, Mariano Rajoy no se quiere meter en el atolladero, después Mariano Rajoy además pierde las elecciones y en esa coyuntura los jueces asumen ellos la defensa de la unidad de España. Entonces, en ese momento se produce una quiebra de lo que debe ser el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder neutro. Siempre se ha dicho que el Poder Judicial es un no poder, la justicia es ciega. Es un poder que se debe limitar a ser la voz de la ley. Pero en España se convierten en los únicos que defienden, como ellos lo ven, la unidad de España. Cuando tú eres el único que defiende la unidad de España, digamos que renuncias a la legitimidad de los poderes políticos que tendrían que hacer esa tarea. Entonces nos encontramos, sobre todo en torno al asunto del proceso, por primera vez, un Tribunal Supremo que dice, bueno, pues si el Código Penal no incluye ningún delito para castigar a estos señores, yo me invento una interpretación nueva del delito de rebelión y los condeno por rebelión o por sedición o por lo que sea. Y donde el legislador no ha hecho un delito, yo lo hago porque esto no puede quedar impune. Y donde el Poder Judicial dice, este señor va a la cárcel como castigo, va a la cárcel preventiva en casos que no permite la Constitución. Porque el Poder Judicial asume, digamos, una defensa política. Entonces, cuando frente a los políticos catalanes y a las protestas catalanas nos saltamos todos los derechos fundamentales, los metemos en la cárcel sin que se den las condiciones para meterlo en prisión preventiva, los condenamos por un delito que no existe, les impedimos que se presenten a las elecciones, etcétera, 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 aceptamos que los jueces, que el Poder Judicial, tienen un papel que no es. Y eso ha ido creciendo. Entonces, a partir de ahí, digamos que se ha abierto la barra. Hay barra libre de decisiones de órganos inferiores mucho más políticas. Entonces, en los últimos 3 o 4 años, estamos asistiendo en España a un crecimiento de las decisiones de carácter político. En materia de libertad de expresión, pues tenemos cada vez más decisiones en las que los jueces aplican su propia ideología por encima de la ley y en los casos que a ellos les parecen que ofenden sus sentimientos religiosos, condenan a las personas, pero además tenemos cada vez más casos de jueces que abiertamente, basta con que entremos en Twitter, hay jueces a diario que en cada momento opinan sobre política. Los jueces dicen que el poder político no puede opinar sobre su sentencia, ponen el grito en el cielo cada vez que un político critica una decisión judicial, pero si uno entra en Twitter, ve los Twitter de todos los jueces de España a diario alabando a Vox, poniendo mensajes fascistas, mensajes homófobos y metiéndose con los políticos de izquierda. A diario en todas las cuentas de Twitter. Y eso está dando un salto, como el que ha pasado estos días, en el que nada más y nada menos que el presidente de un Tribunal Superior de Justicia se permite en televisión decir que una opción política, que es la que está en el poder, es un error para la democracia y que no la comparte. Hombre, que un juez reparta credenciales de democracia y que un juez y un alto cargo judicial se permita en televisión para toda España decir
que un partido político es antidemocrático, el partido que está en el poder, eso es una injerencia pues, que en cualquier otro país sería inaudita. En España es simplemente el colofón de una situación en que los jueces han ido cogiendo poder y han ido asumiendo la tutela de la derecha política que no tiene victorias políticas.